Integral, Brenda, muy bienvenida, buenos días. Gracias, muy buenos días. Oye, un tema que como lo platicaba ahorita al inicio, muchas veces se dice, ay, no, me paniqué, ay, me dio un ataque de pánico, ay, es que siento ansiedad, y como que lo pasas como que, ay, es algo hormonal, ay, a lo mejor fue el tráfico, pero realmente tiene que ver con algo mucho más profundo. ¿Qué son los ataques de pánico? Los ataques de pánico, sí es muy importante que lo platiquemos porque en realidad esta situación viene relacionada como uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes y de los que más nos encontramos en consulta, ¿no? Y eso cuando, bueno, muchas veces ya llegan a consulta, pero cuando ya fueron a hospitales, ya se hicieron estudios, ya visitaron urgencias muchas veces, ¿no? Y entonces ya se descartó cualquier cuestión física, ¿no? Y entonces sabes que es de acá. Pero cuesta mucho trabajo entenderlo. Sí. Como dices, no es algo para tomar a la ligera. O sea, realmente a veces utilizamos como muchos términos de manera muy coloquial, pero sí los ataques de pánico y las crisis de angustia son como un tema muy importante porque realmente, o sea, son súbitos, ¿no? O sea, de repente puede o no haber como algún detonador, ¿no? En la situación, pero lo que le genera a la persona es realmente, o sea, bueno, puede haber, por ejemplo, palpitaciones, o sea, que se incremente la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, como sensación de ahogo, ¿no? De Como si asfixia. viniera una baja de presión, ¿puede ser? Se puede confundir con muchas situaciones, ¿sabes? Pero aquí algo muy, muy importante, o sea, bueno, uno también de los síntomas como difíciles es como sentir que, o sea, que tú no estás como en tu propio cuerpo o que lo que está a tu alrededor realmente como que es ajeno, o sea, ¿no? O sea, vienen como sensaciones muy difíciles de pronto de enfrentar a la persona, dime. Por eso dices tú que se puede confundir con otros padecimientos, ¿no? Y con por eso otros. las personas asistimos o vamos primero a cualquier médico, ¿no? Para que te revise el cuerpo y al final dejas precisamente una persona que sí te puede ayudar. Pero es que, ¿sabes qué? Por encima de estos síntomas, lo que más, y esa es la relación con, o sea, el tema de la angustia, o sea, todos estos síntomas que te digo pueden venir relacionados con ansiedad. En realidad, el ataque de pánico es un disparo de adrenalina, ¿no? Y entonces genera como todos estos síntomas de ansiedad, pero la parte de la angustia es un temor intenso, o sea, siento que o algo me está pasando físicamente y me voy a morir, muchos lo confunden, por ejemplo, con un infarto, con estarse volviendo loco, ¿no? Y es un miedo terrible a que además me vuelva a pasar, ¿no? O sea, es tan intenso que entonces no lo quiero vivir nunca más porque sentirse que se está muriendo. O sea, te sientes tan mal que te da miedo precisamente porque es algo que no puedes controlar, ¿no? Sí, sales de control totalmente y entonces te digo, muchas veces es este temor a estarse volviendo loco, mencionan, o a morir. Entonces por eso van corriendo a urgencias, o sea, me está dando un infarto, algo terrible me está pasando, ¿no? Brenda, en caso de que ya esta persona haya pasado por los especialistas para pues tratar de investigar qué está sucediendo, dolor en el estómago, dolor en el pecho, dolor en el cuello, y encuentre que físicamente no está pasando nada, y que por fin tome la decisión, bueno, si no es físico, puede ser emocional. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo debería ser? Porque una persona con este tipo de trastornos lo último que quiere es salir de su casa, se siente muy angustiado. ¿Cómo se le recomienda a una persona, por ejemplo, un familiar, para ayudar a un paciente? Pues, ¿es depresión esto? ¿Eso lo origina una depresión? En realidad está más relacionado con un tema de ansiedad, de hecho está como un trastorno de ansiedad. Sí. Ojo, una sola crisis de angustia, un solo ataque de pánico, por ejemplo, no quiere decir que ya es todo un trastorno. Esto es cuando ya tenemos este miedo constante a que nos vuelva a suceder, que ya han pasado crisis constantes. De hecho, de manera frecuente se llega a ver acompañado de, como dices, el temor a salir, el temor, o sea, se buscan conductas de seguridad, como tener el teléfono del médico, la ambulancia, los hospitales cerca, no salir de casa, ¿no? Entonces, todo esto ya se puede ver acompañado de agorafobia, que es decir, un trastorno en el cual me da, o sea, no quiero estar en un lugar en donde me sea difícil salir o escapar. Lugares abiertos con mucha gente. Ajá, exactamente, que puede ser vergonzoso, etcétera. Entonces, la idea es, generalmente estos pacientes como pueden tener idea de que las cosas son físicas, entonces el médico hace mucha ayuda en esta parte de hacerle énfasis que las cosas no son físicas, o sea, que no hay ninguna enfermedad de por medio, que más bien está en la interpretación, ¿no? Entonces, que por eso
especialmente se requiere ir con el psiquiatra para que se haya se tiene que hacer el diagnóstico de que no hay una cuestión médica. En algunos casos sí puede verse acompañado de algunas cuestiones médicas, pero que esta cuestión de la interpretación hace que estén hipervigilantes a los síntomas, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esta parte de la hipervigilancia? Que de repente a lo mejor caminamos muy rápido y entonces se me acelera el corazón, y eso es algo normal, ¿no? Pero una persona que ya ha pasado por esto lo puede malinterpretar y pensar que nuevamente viene una crisis de este tipo y entonces viene toda la angustia y se puede desarrollar en realidad. ¿Hay edades específicas para que estos síntomas aparezcan? ¿Se puede presentar en niños, por ejemplo? Es muy poco frecuente, es mucho más frecuente en la adultez. En los adultos. Ajá. ¿Y tratamiento? Tratamiento. Ya con el especialista se busca, por ejemplo, muchas veces en un inicio se requiere tratamiento farmacológico y después, o sea, la cuestión de la terapia en el sentido de, bueno, obviamente el manejo de la ansiedad, todo esto, pero primero es entender qué es lo que me está pasando, qué son estos síntomas e inclusive exponerme a situaciones, y eso a veces es difícil para el paciente, pero poner a prueba, ¿no? A lo mejor si yo hago 10 sentadillas y ver que se me acelera el corazón y que no pasa nada. Claro, ¿no? Pero enfrentarlo. Exactamente, pero esto es acompañado del especialista, es de la mano y hay como una serie de procedimientos. Lo más importante, creo yo, es escuchar nuestro cuerpo, ¿verdad? Gracias, Brenda. Que tengan muy buen día.